con el tema correspondiente a comunicación y lenguaje. Este lleva por nombre tipos de lenguaje, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de lenguaje y vamos a ver lo que es cada uno. El lenguaje no siempre se utiliza de la misma forma, ¿sí? A veces se emplea para informar, para conocer, para obtener más conocimientos y también para poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que sentimos, ¿sí? Entonces, un lenguaje no siempre va a estar de una forma determinada, no va a estar establecido, sino que vamos a encontrar diferentes formas, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de lenguajes y son los siguientes. Bien, los dos tipos de lenguaje que vamos a ver son los que yo tengo acá: el lenguaje literario y el lenguaje científico. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver primero lo que es un lenguaje literario, ¿sí? El lenguaje literario nosotros lo vamos a utilizar para expresar nuestras emociones o nuestras sensaciones, ¿sí? Vamos a expresar lo que sentimos, y la persona que escribe el lenguaje literario que va a dar a conocer, es decir, el autor, va a expresar su estado de ánimo, cómo se siente en el lenguaje. En el texto que nos presenten, el autor va a poner ahí su estado de ánimo, va a expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Y lo que le va a dar al texto que nosotros vamos a tener es un sentido figurado, ¿sí? Va a utilizar un sentido figurado. ¿Y qué es esto? Un sentido figurado quiere decir que el significado que se le va a dar a las palabras va a ser diferente al significado real, ¿sí? Que puede utilizar una palabra con varios sentidos y que no va a ser el significado real de la palabra, ¿sí? Entonces esto es un lenguaje literario y lo vamos a colocar acá. Ok, ya lo coloqué acá. Entonces el lenguaje literario se va a utilizar para expresar sentimientos, emociones, y va a expresar el estado de ánimo del autor, ¿sí? Y va a estar escrito con sentido figurado, es decir, que las palabras no van a tener su significado real, ¿sí? Ahora, por el contrario, el lenguaje científico se va a utilizar para informar con exactitud lo que se quiere decir. Este es claro y es preciso, y el significado de las palabras es el real, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, el lenguaje científico es todo lo contrario al lenguaje literario, y lo vamos a colocar acá también. Ok, entonces acá coloqué que se utiliza para informar con exactitud, es claro y preciso, ¿sí? Y el significado de las palabras va a ser el real. Entonces estos son los dos tipos de lenguaje que vamos a ver: el literario y el científico, ¿sí? El lenguaje literario se va a utilizar para expresar sentimientos, emociones, y va a expresar el estado de ánimo del autor, y va a estar escrito en sentido figurado, es decir, que las palabras van a poseer significados diferentes al real. Y el lenguaje científico se va a utilizar para informar con exactitud, este es claro y es preciso, y el significado de las palabras es el real. Entonces veamos un ejemplo de cada uno para que ustedes vean la diferencia. Entonces veamos. Bien, vean, pues yo acá tengo dos ejemplos. Tengo dos de lenguaje literario y tengo dos de lenguaje científico, ¿sí? Veamos el primer ejemplo de lenguaje literario. Dice así: vendo sueños con gusto a caramelos, países raros, lindas maravillas, ángeles que dan cine en el cielo y relámpagos para pesadillas. Y el número 2 dice así: la luna de queso brilla en la noche y las dulces estrellas alumbran la noche, ¿sí? Y veamos los dos que tengo del lado del lenguaje científico. Número 1. La menta es una planta medicinal. Sus hojas desprenden olor agradable y sus flores son de color precioso. Número 2. La presión sanguínea se mide con un estigmamómetro, ¿sí? Entonces, veamos acá la diferencia.
Si bien dijimos el lenguaje científico nos va a expresar con exactitud, va a ser claro y va a ser preciso, ¿sí? Y es exacto lo que tenemos acá. Nos está diciendo que la menta es una planta medicinal, que sus hojas desprenden un olor agradable y que son de color precioso. Miren, es claro, es preciso y nos dice con exactitud lo que es la menta, ¿sí? Y todas las palabras que están acá pues tienen su significado real, ¿sí? La menta es una planta medicinal, sus hojas van a desprender un olor agradable y sus flores son de color precioso, ¿sí? Entonces todas estas, el significado que dan pues es real, todas estas palabras en conjunto. Y la número 2, de igual forma, nos está diciendo algo claro, algo conciso y con exactitud, que la presión sanguínea la vamos a medir con un estigmamómetro, ¿sí? No puede ser con algo más, tiene que ser con un estigmamómetro. Es claro y es conciso con lo que nos está diciendo, ¿sí? Ahora, por el contrario, el lenguaje literario nos va a expresar emociones, sentimientos, el estado de ánimo del autor, y las palabras que utiliza las hace en sentido figurado. Por ejemplo, acá nos está, el autor nos está dando a conocer sus emociones, sus sentimientos, y si nos damos cuenta en este pequeño fragmento, pues nos habla de sueños, de maravillas, acá de pesadillas, y entonces está expresando sus sentimientos. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice que está en sentido figurado? Que las palabras no tienen su significado real. Por ejemplo, acá, vendo sueños con gusto a caramelo. Primero, no podemos vender sueños, y segundo, no sabemos si los sueños saben a caramelos, ¿sí? Países raros, pues hay países con diferentes costumbres y tradiciones. Pues algunos países son raros. Lindas maravillas, eso sí tenemos. Ángeles quedan cine en el cielo. No sabemos si en el cielo hay cine, ¿sí? No sabemos si los ángeles nos van a llevar para que veamos el cine en el cielo, ¿sí? Entonces se está usando las palabras con significado diferente. Y relámpagos para pesadillas. No sabemos si un relámpago a nosotros nos va a dar una pesadilla, ¿sí? Entonces a eso se refiere con utilizar un sentido figurado. Y de igual forma esta, la luna de queso brilla en la noche y las dulces estrellas alumbran la noche. Primero, la luna sí alumbra la noche, pero la luna no es de queso, ¿sí? Segundo, las estrellas también alumbran la noche, pero no sabemos si las estrellas son dulces. Miren, las dulces estrellas, ¿sí? Entonces a eso se refiere el lenguaje literario y a esto se refiere el lenguaje científico, ¿sí? Espero que hayan comprendido la diferencia entre cada una. De igual forma, si tienen alguna duda, pueden hacérmela saber. Este es el tema correspondiente a comunicación y lenguaje. Y si tienen dudas, pueden hacérmela saber y con mucho gusto yo se las voy a responder, chiquillos. Y nos vemos en la próxima clase. Bye.